La educación presencial es quizás la educación que más se oferta a nivel país y a nivel nacional, en todas los niveles de educación, primaria, secundaria, media, pregrado y posgrado en Colombia. Todos nuestros profesionales se han formado a través de esta modalidad. Y quizás es un momento importante en cuanto a qué hemos logrado con esta modalidad de educación y cuáles son los retos a nivel de educación presencial. La educación presencial tiene un sinnúmero de variables que nos hacen y nos han permitido el desarrollo educativo en esa relación enseñanza, aprendizaje, resultado, sino que además de eso nos va a permitir analizar frente al ejercicio mismo de los logros que hemos tenido con ese tipo de modalidad. He querido traerles a mis compañeros y a la doctora un video que me parece súper importante, que nos hace reflexionar sobre las variables que están implícitas en este tipo de modalidad educativa y cuáles son los elementos más importantes que nos retan a generar un cambio, no solamente por lo que hemos logrado, sino por lo que genera la misma educación presencial. Los invito a escucharlo con mucha atención. Profesionales tras profesionales, una inflación académica y entonces un título ya no garantiza tu éxito. Si la aspiración es mejorar el aprendizaje, hay que cambiar la perspectiva a la hora de enseñar. Digo, esto puede conseguirse entendiendo las necesidades de los jóvenes. Que la educación los motive a aprender. Que adquieran confianza en su capacidad creativa. Que aprendan a seleccionar toda esa información que les ofrece la tecnología. Que realicen actividades que les exijan estar atentos y presentes. Que tengan un espacio para el desarrollo de las relaciones interpersonales. Que cuenten con un plan educativo remixado. Medir la inteligencia en términos numéricos, coeficiente intelectual, no es lo más conveniente, ya que lo sustancial es la creatividad y el pensamiento divergente. Es la capacidad de ver un montón de respuestas posibles a una cuestión que normalmente tiene una sola respuesta. De esta manera, los estudiantes no adquieren conocimientos, sino que los transforman. Entonces, ¿cómo educar en este nuevo escenario? A partir de un nuevo paradigma, la educación disruptiva. Hay que transformar el esquema tradicional del que antes hablábamos, la industrialización de individuos como vos y como yo. La nueva educación se debería construir sobre 8 pilares fundamentales. Incorporar múltiples modelos didácticos dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Forjar comunidades y redes para facilitar el aprendizaje. Romper con la jerarquía profesor-alumno y permitir un sistema cooperativo en donde los alumnos se supervisen entre sí bajo la mirada del maestro. Brindar las herramientas para un aprendizaje fluido y multidimensional. Reestructurar la entidad física del aula, sustituyéndola por espacios inteligentes. Fomentar el desarrollo de habilidades necesarias para conseguir un trabajo hoy en día. Introducir el aprendizaje emocional. Potenciar la creatividad de los alumnos promoviendo proyectos que contemplen la transformación, invención y descubrimiento de nuevos contenidos. La época en la que vivimos sugiere de una vez por todas el fin de la producción en serie y el comienzo de una educación personalizada. Educar individuos y no números. Pero es imprescindible que los maestros y las instituciones acepten que es hora de cambiar, que es hora de una revolución. Queremos hackear la forma de enseñar. ¿Nos ayudas? ¿Y vos? ¿Qué harías para hackear la educación?
Este video nos ayuda y nos permite no solamente pensar en los elementos que están dados en la formación, no es solamente el currículo, no es solamente las herramientas pedagógicas, no es solamente la preparación del docente, sino todo aquello que se conjuga, que son tres elementos importantes que son la metodología, la base de la formación y los medios con los cuales llegamos a esa educación. Esos elementos nos van a permitir que nosotros tengamos una promoción en la accesibilidad, y esa promoción de la accesibilidad es la tecnología, que proporciona un sinnúmero de posibilidades de acceso a diversas fuentes de conocimiento a través de sistemas de comunicación que deben ser aprovechados en el aula. Básicamente, la educación presencial en este momento, cuando los docentes introducen las tecnologías digitales en la educación, lo hacen simplemente como un elemento más, no condicionado y que genere unos procesos cognitivos distintos. Lo ven como una herramienta solamente. Ese blended learning no está preparado consistentemente para que nuestra educación presencial tenga apertura. Ese es el problema, porque nosotros podemos utilizar básicamente la educación presencial como un sistema educativo personalizado. Casi como lo que nos decían en este video de hackear la educación, es ver cómo nosotros podemos tener elementos importantísimos como son la flexibilidad en la educación. Estudiar y analizar los arquetipos de aprendizaje. No todos nuestros chicos en la educación presencial, los 45 chicos, los 40 chicos o los 30 chicos que tenemos en una aula de clase, tienen el mismo ritmo de aprendizaje y las mismas características de aprendizaje. Entonces, lo que se debe contribuir es a la consecución de un sistema educativo más personalizado, aprovechando los sistemas de información que contribuyen a facilitar la respuesta individual de los estudiosos. Utilizando las TIC se pueden generar itinerarios adecuados a los conocimientos previos de los estudiantes. También es súper difícil encontrarlo en una aula de clase presencial. El docente no tiene el tiempo, ni las tecnologías, ni los medios para identificar cuál es la línea de base con la que llegan en esos conocimientos previos, para saber qué es lo que le debo enseñar y cómo se lo debo enseñar. Los estudiantes, a través de su interacción con diversos entornos, facilitan el acceso a la información, permitiendo diseñar recursos que den cuenta de las necesidades particulares de los aprendices. Esto es bien importante para cualquier docente en cualquiera de las aulas y en cualquiera de los sistemas. Hay otros elementos también bien importantes en los retos de la educación, y es cómo los currículos, es decir, nosotros no tenemos 45 niños ni los podemos estandarizar. Los estudiantes no los podemos estandarizar en cuanto a sus respuestas. Esa flexibilidad de los currículos nos va a permitir, además, mirar el ritmo, el estilo, los sistemas de evaluación, etc., la flexibilidad en la respuesta a la adaptación a las necesidades diversas de los estudiantes, el sistema adaptado a la realidad personal, profesional y familiar, adaptación a lo que más motiva ritmos y expectativas de aprendizaje. Hay otro tema también importante, y son los materiales y entornos significativamente más interactivos. Buscamos, y en todos los modelos que tenemos tanto en la presencialidad como en la virtualidad, se busca que la educación se convierta en una experiencia significativa. Y esa experiencia significativa básicamente se logra con la elaboración de materiales y recursos con altos niveles de interactividad para el estudiante. Nuestros chicos y nuestros estudiantes de pregrado y posgrado en este momento interactúan con las redes sociales, interactúan con los medios. Sus recursos con los cuales realmente sea posible convertirla interesante, aunque mera información en verdadero conocimiento. Nosotros ya no podemos privilegiar solamente la clase magistral, aquella donde hay una relación de poder, como nos lo decía el video, donde esa relación de poder la tiene el docente como si fuera el dueño de la verdad, el dueño del conocimiento. Aquí hay una interacción y un trabajo colaborativo que nos permite utilizar las herramientas que tenemos a nuestra mano para desarrollar unos procesos que me permitan tener una experiencia significativa y un aprendizaje completo de contenidos, pero que esos contenidos además yo los pueda llevar a una práctica real que me permita no solamente ser diferente, que seamos todos diferentes en una aula de clase con nuestros ritmos y nuestros propios aprendizajes, sino equilibrar la personalización con la colaboración, la realización de trabajos en equipo con los docentes, creando grupos de interés con personas diversas de la comunidad educativa, traspasar las fronteras del aula y volver la experiencia una experiencia integral, de grupo, que me reafirma el aprendizaje y que además me permite la evaluación de ese aprendizaje.
Con todos estos elementos, yo me comprometo con la búsqueda de la calidad en la educación. La búsqueda de la calidad frente al mismo ejercicio en el aula. Debe realizarse un importante esfuerzo para alcanzar estándares de calidad que permitan establecer criterios para la acreditación de la educación desarrollada en contextos no presenciales de aprendizaje. El fenómeno de la globalización nos va a traer una multitud de contenidos que no sabremos valorar en su justa medida, si no somos capaces de establecer unos puntos de referencia que nos sirvan como indicadores de trabajo. Quizás la educación virtual se está comprometiendo más con la sociedad de la comunicación y la sociedad del conocimiento. La presencialidad todavía está medida en lo que lleva al aula de clase, como si los estudiosos y los estudiantes no estuvieran recibiendo información de todos los lados. Y en este momento la idea es comprometernos con estos escenarios, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Pero la presencialidad está llevada y está en este momento retada a hacer unos cambios completamente hasta de la logística del aula de clase, para buscar la calidad en esa educación. Esto es básicamente el tema que les traía hoy, para que hiciéramos una reflexión sobre lo que nosotros como educadores y como personas comprometidas con la educación traemos en los escenarios presenciales de educación. Muchísimas gracias.